Distintos temas. Comenzamos charlando sobre lo que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene en sus investigaciones de las recientes elecciones en San Luis Potosí, en Nuevo León, y por supuesto hablamos de Tamaulipas y su gobernador García Cabeza de Vaca. Esto es República H. Bueno, en este momento acabamos de concluir la entrega de información al Instituto Nacional Electoral. Creo que ese es uno de nuestros puntos centrales. Se investigó, se dio una revisión a todas y todos los candidatos a las gubernaturas de los estados y se entregó la información al Instituto Nacional Electoral. También nos pidieron el análisis de 12,000 personas físicas y morales que forman parte de su padrón de proveedores y encontramos una serie de casos importantes de presuntas empresas fachada. Estos casos los seguiremos trabajando con el Instituto Nacional Electoral. Hubo 10 reuniones de trabajo entre funcionarios de la Unidad Técnica de Fiscalización y funcionarias y personal de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y finalmente se presentó, hubo requerimientos de información de la Fiscalía General de la República en torno al gobernador electo en este momento de Nuevo León por algún posible tema de evasión de naturaleza fiscal. Y como fue hecho el conocimiento público, pues se había presentado en su momento una denuncia en contra del candidato electo, gobernador electo de San Luis Potosí desde el año 2020. Tiene la Fiscalía General de la República. Creemos que aquí en esta parte, creo que uno de los asuntos más relevantes, que si bien fue desechado por el Instituto Nacional Electoral, fue que se logró detectar transferencias del estado de Tamaulipas al proceso electoral de San Luis Potosí, a partir de dinero de la Secretaría de Finanzas, por un lado, y por otro lado de una empresa, Blue Limited, y un reporte de operación inusual en donde se hace referencia expresa al gobernador Cabeza de Vaca. Toda esta información fue hecha en su momento en conocimiento del Instituto Nacional Electoral y el Partido Verde Ecologista de México ha presentado una denuncia ante la unidad y una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para darle seguimiento a esto. Como sabemos, hay tres, cánceres vinculados con lo electoral. La corrupción, no siempre, pero en muchos casos empieza en lo electoral, y tenemos tres cánceres. Uno es el peculado electoral, que como sería este caso de Tamaulipas. Dos, la presencia de delincuencia organizada en las elecciones, sobre todo en los ámbitos locales. Y tres, evidentemente, el financiamiento ilícito a campañas producto de empresas que lo tienen prohibición legal para financiar campañas electorales, como es, por ejemplo, paradigmático el caso de Odebrecht, que por cierto pues acabamos de presentar la última denuncia, una séptima denuncia. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado transferencias del gobierno de Tamaulipas a campañas en San Luis Potosí, solo a San Luis Potosí. Sí, efectivamente, detectamos el flujo de recursos de la Secretaría de Finanzas de una empresa denominada Blue Limited que se encuentra en este momento bloqueada por la Unidad de Inteligencia Financiera y finalmente hay un reporte de operación inusual que hace referencia expresa al gobernador Cabeza de Vaca. La información la tiene el Instituto Nacional Electoral y el Partido Verde Ecologista presentó una denuncia ante la unidad y una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. No he tenido aún contacto con el fiscal Ortiz Pinchetti, pero por supuesto que pondré las órdenes para proporcionarles la información que nos reportaron los bancos respecto a este tipo de operaciones. Y a mí me parece grave porque es la misma mecánica que habíamos visto con Moreno Valle, desafortunadamente fallecido, que era financiar campañas a las gobernaturas para granjearse los favores de los candidatos electos. Ahora, ¿qué hay del caso de Nuevo León y de la campaña del gobernador electo Samuel García? Ahí el INE nos hizo requerimientos de información, se le entregó las transferencias que habíamos localizado, así como también en su momento se entregó la información respecto a los pagos que algunas empresas habían hecho a los influencers para apoyar al Partido Verde Ecologista de México el día de la jornada electoral. El INE tiene toda esa información. Y por parte de la Fiscalía General de la República, CEIDO nos hizo un requerimiento de información respecto al candidato gobernador hoy electo de Nuevo León y se le entregó la información por un presunto acto de evasión y defraudación de fiscales.
para efecto de que ellos determinen lo que conforme a derecho corresponde. Lo que hemos planteado es que nosotros no tenemos la competencia para determinar si hay una irregularidad electoral, eso lo tendrá que hacer el Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización y, por supuesto, la sala regional especializada en términos de interpretación del 134 constitucional y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por si hubiera un ilícito. Pero en todos los casos, nuestra obligación es, y la instrucción que yo tengo del presidente, es entregarle la información a las autoridades competentes y que ellos determinen lo que conforme a derecho corresponde. Pero detectaron, por ejemplo, empresas fachadas en la campaña de Samuel García. Sí, encontramos casos de empresas fachada que han sido hechos ya del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria para que puedan incluirlas en el 69 y que les quiten los sellos para que no puedan transaccionar. La información también la tiene ya el Instituto Nacional Electoral y hay casos, son casos sobre todo paradigmáticos de una empresa de reciente constitución que de repente estaba transfiriendo millones de pesos durante la campaña electoral y que también sirvió de base, por ejemplo, para pagarle a los influencers vinculados con el Partido Verde Ecologista de México. En este caso, además del requerimiento del INE, pues presentaremos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ahora, creo que la parte de Tamaulipas sigue su curso. Hemos presentado, como se sabe, 5 denuncias en contra del gobernador Cabeza de Vaca y su entorno cercano y hemos solicitado ya a la Fiscalía que se ejerza la acción penal contra otras personas involucradas en el caso. Tenemos además de ello, ya como es del conocimiento público, hay una orden de aprehensión en contra del gobernador Cabeza de Vaca, si bien tiene una suspensión que lo otorgó un juez federal, y ya se encuentra uno de los presuntos prestanombres, operadores que además tienen un problema grave de evasión fiscal, detenido por parte de las autoridades de la Fiscalía General de la República. Creo que el caso es importante que la Suprema Corte ya se pronuncie respecto a las 2 controversias constitucionales que han sido planteadas en el caso particular de Cabeza de Vaca. Y bueno, recordar también que finalmente Tamaulipas se ha convertido en uno de los estados con mayores índices delictivos. Y bueno, me sorprende que en medios de comunicación se mencione el día de hoy que el fiscal del estado inició una carpeta de investigación en mi contra. Me parece ridículo y bueno, pero por supuesto que hay que seguir impulsando para que en este caso en particular se aplique la ley. Y creo que en el caso particular de que también que se sepa que cualquier ilicitud que cometa un gobernador en funciones, pues tengo la instrucción del presidente López Obrador de presentar la denuncia ante las autoridades competentes, en este caso ante la Fiscalía General de la República, como se hizo en su momento. Y respecto al caso de su hermano, Pío López Obrador, y del ex colaborador del gobierno federal, David León, me instruyó para entregar la información a la Fiscalía General de la República, al Instituto Nacional Electoral, que cuentan con la información respecto al caso del hermano del presidente. Yo creo que ese es un buen mensaje de que nadie, ni siquiera el hermano del presidente, puede evadir la acción de la justicia y le corresponderá a las instancias competentes determinar si hay una irregularidad o no existe. Doctor Santiago Nieto, hay varias zonas en la República Mexicana que tienen problemas graves de presencia de grupos armados, de delincuencia organizada, de una muy frágil o nula Estado de Derecho. La Unidad de Inteligencia Financiera, entiendo, ya va a poner el foco en estos grupos. Los grupos generadores de violencia sí es un trabajo que coordina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Sedena, con la Guardia Nacional, incluso con los gobiernos locales, la Secretaría de Marina y la Unidad de Inteligencia Financiera. Hicimos una serie de bloqueos globales de varios grupos delictivos a lo largo de esta administración, del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel Santa Rosa de Lima, de la Unión Tepito, de Antiunión Tepito, del Cártel de Tláhuac, entre otros grupos delictivos.
Ahora lo estamos haciendo por generadores de violencia. Ya se dio el primer caso con 147 personas en Michoacán. Ya tuvimos también el segundo acuerdo, que fue de 158 personas vinculadas con violencia en el estado de Guerrero. Y esta semana vamos a generar un acuerdo de bloqueo en 5 entidades federativas, incluyendo el Estado de México, en virtud de los incrementos que tenemos en ciertas zonas del Estado de México. Pero lo mismo, creo que es importante que se siga trabajando de manera coordinada con los estados para poder tener una mayor depuración de las listas de los generadores de violencias y terminar bloqueándole las cuentas para que no puedan operar los recursos ilícitos en el sistema financiero. El presidente en varias ocasiones ha dicho que el fiscal de Guanajuato debería ser destituido por los índices de violencia en el estado durante su gestión. También entiendo que han estado investigando sus finanzas, ya hay un empresario ligado a él detenido. ¿Hay novedades en torno al fiscal Samarripa de Guanajuato? Nosotros congelamos las cuentas a un presunto prestanombres del fiscal de Guanajuato y estamos en un proceso de investigación respecto a propiedades vinculadas con él. En el momento en que tengamos, digamos, los datos, los haremos del conocimiento, comprobados, quiero decirlo, haremos el conocimiento de la Fiscalía General de la República. Doctor Santiago Nieto, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en República H. Este asunto no termina, así que le pido mantengamos la comunicación. Claro, con todo gusto, Alejandro. Nuevamente un saludo al auditorio. Gracias. Esto es República H. Ahí está lo que nos dijo a República H el doctor Santiago Nieto Castillo. Así que, ojo Nuevo León, podría haber cambios, podría haber movimientos. Ojo San Luis Potosí,